Bueno, bien, parece que Mariano Beristain nos trajo la comida. Sí, no sé la qué merienda. sí. Es una mezcla un poco rara. Pan, galletitas de agua, un vino, creo que vi por ahí, una cerveza. Con mate por ahí a esta hora puede ser, pero con vino, no sé. ¿Usted, Agostina, qué prefiere, vino o cerveza? Vino. Vino. Bueno, está dentro de los cambios que hay de hábitos de consumo. Porque de eso vamos a hablar, ¿no? Vamos a tomarnos un minuto para hablar de los hábitos de los cambios en los hábitos de consumo. Hace muy poco una consultora lanzó, digamos, la novedad que es que había aumentado el consumo de alimentos y bebidas. Pero en realidad la gran novedad no fue esa, sino que lo que marcó es cuáles han sido los cambios en los hábitos de consumo en los últimos años de los argentinos. Por ejemplo, antes los argentinos tomábamos mucha más cerveza. A partir de que mejoraron un poco los ingresos y fueron mejorando progresivamente, nos pasamos al vino, ¿no? Se toma muchísimo más vino que en otras épocas en la Argentina. Pero no fue el único cambio, sino que también ocurrió lo mismo con el pan y con las harinas. Antes mucho pan, muchísimo pan, y ahora se come muchísimas más galletitas. Pero no solo eso, también ocurre lo mismo con estos artículos. Por ejemplo, las cremas. No solo las usan las mujeres, sino que también ahora las usamos los hombres también. Bueno, ese ha sido uno de los cambios en los hábitos de consumo. Y eso está bien que lo diga, porque acá hay algunos que se hacen mucho los machos, atrasan 25 años. No, Gabriel, no lo manden cana Maya. No sé si Maya usa cremas. ¿Usted tiene algún temor en usar cremas? En invierno. Está bien. Beristain y yo usamos cremas. Yo no tengo ningún prurito en decirlo, Pero ninguno, esto al contrario. No es porque se ha trasladado o ha aumentado el consumo, sino que es porque se han vuelto un poco más coquetos, voy a decir. Exactamente, pero tiene que ver con los cambios en los hábitos de consumo también. ¿Por qué? Porque imagínese que usted antes, si tenía ingresos, por ejemplo, por 2.000 pesos, y ahora tiene ingresos por 6.000 o 7.000 pesos, antes consumía bebidas cola, por ejemplo, de segunda o tercera línea. En cambio ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ahora busca primeras marcas. Ese es el primer cambio en los hábitos de consumo. Pero después eso también se va perfeccionando. Vamos a mostrarles unas placas para ver cuáles son los grandes saltos, los grandes cambios en el consumo de nosotros los argentinos. El primer gran cambio, ¿no? Esto que se denomina satisfacción inmediata. ¿Qué es? Usted va por el shopping o va por un supermercado y de repente ve algo que le gusta. Entonces lo primero que dice es, bueno, vamos a agarrar y compramos. Compra en el acto, ipso facto, sin pensarlo prácticamente. Le gustó y como tiene el dinero, lo compra. Pero después vamos a hablar de los alimentos y las bebidas, como vemos aquí, ¿no? Alimentos secos y de cuidado personal. Este es el primer gran cambio que hay, ¿no? Las pastas frescas, en vez de comprar pastas frescas de segunda o tercera línea o de tercera marca, empieza a comprar pastas frescas de primera calidad, ¿no? O sea, ya no consume lo mismo que antes, sino que consume productos de mayor calidad. Lo que habíamos dicho antes también, ¿no? Más galletitas y menos pan. Y por otra parte estamos hablando también de las infusiones. Empiezan a priorizarse las infusiones. El té y la yerba aparecen con más preeminencia dentro de los argentinos. Y los vinos finos que le ganan la cerveza. En lo personal siempre me gustaron los vinos finos. Hubo un tiempo que tomé cerveza, pero lo que estamos viendo acá es un cambio que no me incluye a mí, sino que incluye a una gran cantidad de argentinos, ¿no? Beristain, escúcheme, ¿en verano la cerveza también, el vino se impone a la cerveza o esto es un promedio anual? No, este es un promedio anual que tiene que ver en realidad con que antes, si usted quería comprar un buen vino, tenía que pagarlo muy caro. Ahora también lo tiene que pagar caro, pero tiene el dinero para hacerlo. ¿Me entiende? Es muy común, por ejemplo, yo le voy a dar un caso. Los chinos empiezan a tomar vino. El primer vino que toman los chinos es vino de baja calidad. A medida que los chinos vayan conociendo más de vinos y vayan teniendo otro ingreso, obviamente van a comprar vinos de mucha mejor calidad. En la Argentina... Y te digo que acá cuando probás uno de mejor calidad no querés más volver. Exactamente. Volver al más berreta no. Exactamente. A mí me ha pasado. Y también cuesta volver para atrás con otras bebidas, ¿no? Cuando yo llegué de Sunchales le metía soda, compraba el del cartoncito, ¿no? Y le metía soda. Ahora después pude probar otro y no querés volver más al... Exactamente. Bueno, lo que usted está diciendo es lo que está pasando en una gran mayoría de argentinos, porque usted no es la excepción. En este caso en particular hay muchos argentinos que han pasado a conocer otras bebidas y otras comidas. Porque imagínese usted, antes comía pollo o comía asado y ahora de repente
de repente mejoraron sus ingresos y empieza a consumir trucha o empieza a comer pescado o cerdo, empieza a diversificar la alimentación. Este cambio ha sido fundamental, pero no ha sido el único, podemos ver más, ¿no? Estamos hablando siempre de oportunidades de valor en este caso. Antes, ¿qué hacía usted? Usted antes compraba, por ejemplo, se compraba una motito o la bicicleta para trasladarse. Bueno, el boom de los 0 kilómetros y el boom de los autos usados tiene mucho que ver con los mayores ingresos. Es decir, la gente que antes no podía alcanzar un 0 kilómetro o a un auto usado, ahora puede hacerlo. Entonces también modifica en eso sus costumbres. Mire usted el dato, ¿no? O sea, más allá de la situación inflacionaria, el consumo ha aumentado. Más allá de la situación inflacionaria. Es cierto, las cosas cuestan más, pero proporcionalmente los salarios han acompañado en muchos casos el crecimiento de los precios. Entonces eso es importante, hay datos que lo muestran con claridad. Imagínense, en el 2003 viajaron al exterior 3 millones de argentinos. Córrase un poquito así ven la placa. Sí, viajaron al exterior 3 millones de argentinos, sí. ¿Ok? Bueno, en el último año viajaron al exterior 7.200.000 argentinos. ¿Esto qué está mostrando? Este es otro dato. ¿Qué es lo que está mostrando? Que había mucha gente que antes no podía viajar al exterior, que se incorpora, después de conocer algunos lugares de la Argentina, empieza a viajar al exterior. Este es un cambio también sustancial. Hablábamos antes de los autos usados. Mire usted, 175.380 unidades solo en julio. Se rompe prácticamente todo el récord del 2012, que fue el mejor año de los últimos años, ¿no? Y estábamos hablando también de los autos nuevos. También los autos nuevos atraviesan por un excelente momento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de oportunidades de valor, estamos hablando de productos que no son productos de consumo inmediato, que son productos más importantes. Hablábamos antes de los autos usados. Bueno, aquí tiene el dato de crecimiento, 10%, más del 10%. Ahora, hay otro cambio que es sustancial en esto. ¿Cuál es el cambio? Que antes la gente iba mucho más a las grandes cadenas de supermercados. Estoy hablando de los mega supermercados. Ahora, las mismas cadenas grandes de supermercados, lo que hacen es colocar supermercados de proximidad. Esos mercados chiquititos, ¿por qué? Porque la gente no tiene tiempo para perder. Entonces, ese es otro gran cambio que ha habido en materia de consumos. Cada vez tienen más preeminencia los autoservicios y los supermercados de proximidad, ¿no? Entonces, un poco para cerrar, estos son los cambios que ha habido en los últimos años, que más allá del aumento del consumo propiamente dicho, lo que ha generado también ha sido cambios en la forma que consumimos, en los productos que consumimos. Generalmente tenemos una tendencia a consumir productos de mayor calidad y a diversificar nuestra alimentación. Gracias. Gracias, Mariano. No, gracias a ustedes. Títulos ahora, ¿Cómo no? 16.